Buenas a todos, despertados, como siempre, un placer estar con vosotros contando pues todo aquello que voy aprendiendo, todos mis sucesos, todas aquellas cosas que me van sucediendo y que intento comunicar aquí para que más de uno que a lo mejor esté viviendo por la misma experiencia pues pueda sentirse identificado y sobre todo no se sienta solo como nos sentimos muchas veces en este camino. De vez en cuando me gusta contaros opiniones sobre cosas que van sucediendo y este es el caso concreto, porque esta semana en mi país, en España, en el norte de España, han detenido a un cura por introducir droga en la prisión donde daba servicio. Y sí, habéis oído bien, un cura que introducía droga en la prisión donde daba servicio. Como poco parece impactante y parece increíble, ¿no? Que una persona pues de esa afiliación, de esa iglesia que representa el mensaje de Dios, pues tenga o haga actos como el que acabamos de decir. Pero esto nos da a entender de que realmente, o nos puede hacer cuestionar realmente, si debemos de creer en la iglesia. Como muchos sabréis, yo no creo, yo soy cristiano, pero yo no creo en la iglesia ni en aquellos que la representan. No me gusta generalizar porque creo que no todos son así, creo que hoy en día aún quedan párrocos, curas, obispos, monjas, que entregan su vida en cuerpo y alma al servicio de Dios y de sus hermanos y que lo entregan con voluntad y que lo entregan con fervor, siendo rígidos con sus actos, pero también nos permite ver que no todos son así, con lo cual para mí se me hace muy difícil creer en esa iglesia y en quien representa, ¿no? La iglesia. Y hablo de España, pero puedo hablar de muchos países. Supongo que en muchos de los vuestros también ocurren casos similares como este. La primera conclusión que me hace pensar es que al fin y al cabo todas las personas que están entregados a la voluntad y a la obra del Padre, todos los que están ejerciendo un puesto dentro de la iglesia, todos son humanos. No se diferencian de nada realmente en su interior a nosotros. Muchos han elegido unos votos que los llevan con fervor y los llevan hasta el final de sus vidas, es cierto, pero también hay muchos que esos votos han quedado en papel mojado, ¿no? Han quedado en papel mojado porque al fin y al cabo son personas que tienen necesidades, son personas que a lo mejor en su día tomaron esa decisión de cumplir esos votos no estando seguros del todo, y el tiempo pone a cada uno en su lugar. Si tú realmente no sientes esa devoción ni sientes ese llamado para introducirte o entrar en la iglesia al servicio, pues es lo más normal que con el paso del tiempo esas dudas puedan ir hacia un lado o hacia el otro de la balanza, ¿no? Puede ser que con el tiempo pues cada vez te veas más integrado y hayas o vayas pensando que tomaste la decisión apropiada, o puede ser todo lo contrario, puede ser que creas que no tomaste una decisión apropiada o que la tomaste prematuramente y te estés yendo más hacia el otro lado de la balanza. Dentro de esos que se van hacia el otro lado de la balanza, que se van hacia el lado de haber tomado una decisión precipitada, una decisión pues no pensada o meditada lo suficiente, pues habrán también dos tipos de personas. Habrá la persona que acepte esa realidad y descomulgue y se retire del papel de la iglesia y se salga de la iglesia, y habrán otras personas que por su propia personalidad pues a lo mejor tengan miedos, tengan dudas, piensen que ya hace mucho tiempo que están en ello y que ahora qué harán si no se dedican a esto. O sea, pueden producirse ciertos miedos que lo que hagan es que sigan en ese camino, pero que acaben, por decirlo de alguna manera, entre comillas, pecando hacia Dios, ¿no? Y teniendo comportamientos fuera de lo que está aprobado dentro de la iglesia, ¿no? Y realmente lo que tendría que, o lo que está también aprobado en una conducta social normal, ¿no? Esas necesidades básicamente son necesidades humanas que tienen muchas personas que nos encontramos en el día a día. El consumo de drogas, y ya no me refiero a
a sustancias estupefacientes, pero podemos hablar del tabaco, podemos hablar del alcohol, podemos hablar de los fármacos, ¿no? El abuso de consumo de fármacos. Hoy en día pues son muchas personas que padecen de ello, y realmente ellos no son ni mejor ni peor que nosotros, sino son iguales y pueden tener esas necesidades. Y no es que lo justifique, porque no lo justifico, pero puedo llegar a entenderlo. Lo que nunca voy a justificar y nunca voy a poder entender es cuando ya estamos hablando, como ya sabéis y hemos hablado en algún vídeo, cuando hay conductas abusivas, sexuales contra menores, ¿no? Y eso de la Iglesia últimamente conoce bastante, y hasta el punto que el Papa ha tenido que reconocerlo y ha tenido que pedir disculpas a la sociedad por todos aquellos hombres de religión, por llamarlos de alguna manera, han infringido esas normas y han tenido esos delitos, porque no dejan de ser delitos, que no se libran por pertenecer a la Iglesia, y que creo que tienen que ser juzgados como personas normales, no partícipes de la Iglesia. Pero esos yo, por ejemplo, nunca no los voy a justificar de ninguna manera, porque es que encuentro que no hay cabida para ello. Ese es uno de los motivos por los que yo no creo en la Iglesia. Tampoco creo por todos los abusos que han habido de poder por parte de la Iglesia. Tampoco creo por todas las expoliaciones que se han, por lo menos en mi país, no sé si en vuestro país es lo mismo, pero en mi país todas las expoliaciones que han habido a nivel urbanístico, a nivel artístico. Pensar que la Iglesia, y ya no nos vamos a centrar en el Vaticano, pero por ejemplo en España tiene mucho poder económico, tiene mucho poder político, tiene mucho poder dentro de la sociedad, tienen muchas propiedades, muchas han sido donadas. El que donen una propiedad, me gustaría saber hasta qué punto no hay un condicionamiento por parte de la Iglesia o de los párrocos de esas personas que han donado sus propiedades, porque sí que es cierto que muchos las han donado porque son herencias que no llegan, no hay heredero, y la propia persona que va a fallecer pues decide donarlo a la Iglesia, y lo veo bien, realmente lo veo bien, porque si no lo va a recibir nadie, se lo va a quedar el Estado, pues sí se puede donar a la Iglesia. Pero realmente, aun donando a la Iglesia, me gustaría que todas esas donaciones, ¿por qué no se hacen uso para gente que realmente necesita? Creo que todos esos obispos, porque ya no voy a hablar de curas, porque creo que cura está a un nivel de organización más abajo, pero cuando ya son obispos, todas esas casas o pisos, da igual lo que sean, que tienen muchos obispos de tamaños descomunales, con todo una serie de lujos. Hay algo en mi cabeza que no me lo permite entender. La vida de un religioso tiene que ser obra y servicio, y tiene que buscar austeridad, solo lo suficiente para poder vivir. Y creo que cuando están en un claustro, cuando están en un convento, cuando están se les da todo, podríamos decir como un ejército, y como se dice, y perdóname la expresión fea, pero están comidos, servidos y cagados, o sea, lo tienen todo, no tienen que hacer coste alguno más que pues aquellas pequeñas tonterías que pueden necesitar como personas que les puede hacer gracia, pues sea unos zapatos, sea un traje para alguna ocasión en especial, o sea un reloj, por ejemplo, o un teléfono. Vamos a poner ya pues un teléfono, ¿no? Porque también tienen derecho a estar comunicados, pero fuera de esas cosas que se salen un poco de lo normal, ellos mismos tendrían que tener la conciencia de que no necesitan nada más, porque eso es lo que ellos aceptan al aceptar este tipo de vida. Con lo cual
todas esas pertenencias, todas esas condonaciones, todas esas expropiaciones, sí, expolios que han hecho, y cuando digo expolios me refiero más a épocas más antiguas donde el expolio era más fácil hacerlo, ¿no? No lo entiendo realmente, no hay algo en mi cabeza que no me lo permite entender, y que con todo aquello que han recibido creo que podrían ayudar a miles de personas, ¿no? Y sin embargo lo utilizan para su disfrute personal. Y vuelvo a decir, no generalizo, porque sé que hay algunos que siguen ese camino con rigidez y no se salen de los márgenes de ese camino, pero sí es cierto que hay muchísimos más que se salen de esos márgenes y que se aprovechan, con lo cual no lo concibo. No concibo tampoco esa religión, que predican, tan dogmática, donde realmente te marcan unas pautas según a ojos de Dios que tienes que vivir en la vida, conforme tienes que nacer, estudiar, encontrar una pareja, casarte, vivir juntos, reproducirse y morir. Parece ser que si no sigues ese camino no estás dentro de un camino de fe en Dios, y yo no creo que sea así. Yo creo que Dios es amor, Dios entiende todo aquello que cada uno decide, lo respeta y lo acepta, con lo cual no tienes por qué seguir un camino estipulado por una sociedad, por una religión. Te puedes salir de los moldes y no estar yendo en contra un Dios, porque cuando hablamos de esa manera parece que estemos hablando de un Dios justiciero, y Dios no es justiciero. Dios es amor y entiende todo, porque es que no es que lo entienda, es que antes de que tú lo hagas, Él ya sabe que vas a pasar por esos procesos, o que vas a ser así, o que tu vida va a llevar este camino. Él ya lo sabe antes de que tú mismo lo sepas, con lo cual Él ya acepta tu camino y acepta todo aquello que vas a hacer en Él. Te va a exculpar de aquello que has hecho mal, y tampoco te va a rendir cuentas, porque como un padre perdona a su hijo, y hablo de un padre terrenal, perdona a su hijo por ese amor de padre, un Padre Celestial va a perdonar a todos sus hijos aquello que han hecho. Y aquellos que han hecho algo muy grave, sí que les pedirá explicaciones. Y cuando esa persona que ha hecho algo tan grave en esa vida terrenal se dé cuenta y pida perdón y se arrepienta del pecado que ha cometido, y cuando digo que pida perdón y se arrepienta, me refiero a cualquier tipo de pecado, hasta lo más gordo que podemos llegar a imaginar, todo tiene un perdón y todo lo perdona. Si es cierto que cuando son cosas normales, pues no nos va a pedir justificaciones, porque va a entender que es algo normal dentro de esta experiencia que hemos venido a vivir, y que sabe que no es fácil para nosotros muchos de los procesos que pasamos. Pero cuando estamos hablando de algo muy grande, va a pedir explicaciones, y lo que va a intentar simplemente es que ese alma se dé cuenta de ese error y pida perdón. Cuando el perdón sea de corazón, se le abrirán las puertas del cielo. Mientras no lo haga, pues vivirá pues como siempre se ha hablado, ¿no? Pues en el bajo astral, ¿no? Donde están todas esas almas erráticas que están pues hasta el momento que se den cuenta que aquello que hicieron no iba acorde, y tengan ese último aprendizaje antes de poder pedir perdón y misericordia a Dios, ¿no? Pero que nos lo va a perdonar todo, ¿no? No tenemos que venir aquí a la vida a vivir y tener que casarnos y tener que hacer todo por unas pautas guiadas o marcadas por esta sociedad o por la religión. Tenemos que vivir nuestra vida, porque al fin y al cabo es nuestra experiencia y es un aprendizaje. Hay gente que ha venido a vivir aquí para aprender muchas cosas que tenía pendientes quizá de otras vidas, y dentro de esa vida no cabe, pues por ejemplo, el ser padre, por ejemplo, no entra dentro de sus planes de vida, con lo cual no pasa nada. O personas que se pasan toda la vida solos y los últimos años de su vida conocen una persona y están con esa persona porque encuentran el amor pues en una edad muy avanzada, y tienen esa parte pequeña de la vida donde han podido disfrutar de un amor. O sea, cada vida es un mundo, es una vida, como se puede decir, y cada uno la vive
como tiene que vivirla, y hay que respetar todas las de esto, pero a mí no me pueden obligar a creer en una representación de una religión donde, por desgracia, últimamente están cometiendo muchos errores, ni me pueden hacer creer una religión que no entra en mi corazón y que no vibra en él. No creo que sea ese dogma que nos intentan explicar, y hablo de eso como hablo del sexo, como hablo del sexo como acto, y también hablo de la orientación sexual, que tanto prejuicio hay, que tanta gente habla como si fuera una enfermedad. Todo eso no tiene que ver con un Dios amoroso. Creo que ahí se están equivocando mucho. Creo que ellos mismos saben que han modificado a su propio interés. La religión se ha ido modificando durante los siglos por el interés de aquellos que entraban dentro. Creo que han conseguido ser una organización con un poder fuerte dentro de la civilización, de la sociedad, que les ha ido muy bien en épocas antiguas, donde el máximo poder después de un reinado, de un rey, pues era la iglesia, ¿no? Y ahí tenían mucho poder y podían hacer daño, entre comillas, a la gente más humilde, ¿no? Entonces, no creo en esa iglesia, creo en mi Dios, creo en mi hermano Jesús, creo en los apóstoles, creo en los ángeles, en los arcángeles, en los seres de luz, en los ancestros, creo en todos ellos, pero no creo en la iglesia, en la figura de la iglesia y los que la representan. Perdón. Con lo cual, deberíamos creer en la iglesia y en la fe que ellos predican. Eso va en decisión de cada uno, es responsabilidad de cada uno saber si resuena con él o con ella esa religión o no. Perdón, otra vez. Lo que sí que tengo claro es que por no creer en la iglesia no vas a estar pecando. Por decir estas palabras yo no estoy pecando, porque si no, no me permitiría decirlas. Toda persona, toda alma es libre por el libre albedrío de tomar las decisiones que quiere en la vida. Todos tenemos que ir en dirección de aquello que nos resuena en el corazón y rechazar aquello que no nos resuena, y cada uno es libre de aceptar si la religión vibra con él o no. Y me refiero a la religión, cuando hablo de la religión no hablo de los textos sagrados de la historia de Jesús, que eso sí que lo creo. Me refiero más a la figura, a la estructura de la iglesia y de todos aquellos que la representan. Y pido perdón si generalizo un poco, porque sé que hay muchos que no son así, que están dentro de la iglesia, pero por desgracia, y no quiero generalizar, pero por desgracia ya tantos casos de abusos a niños, tantos casos como este y de otras cosas que han pasado, creo que han dañado muchísimo la imagen de la iglesia. Creo que ellos lo saben e intentan recuperar nuestra confianza, pero creo que es prácticamente casi imposible que lo consigan. Y me gustaría realmente que se dieran cuenta de que ese poder que tienen realmente dentro de la sociedad, y tanto que quieren ayudar al prójimo, me gustaría que lo hicieran no con el esfuerzo de aquellos que tienen donaciones y que tienen poco y lo dan. También me gustaría que lo hicieran ellos, de todo aquello que la iglesia, el patrimonio que la iglesia tiene, también ayudaran. Y no me sirve que digan, bueno, tenemos organizaciones, tenemos Cáritas, tenemos donaciones a otras organizaciones. No, porque no creo que estéis dando todo aquello que podéis realmente. Creo que estáis dando una pequeña parte de todo aquello que recibís, de todas las donaciones que hay en mi país y en otros países. Creo que estáis dando un pequeño tanto por ciento de todo aquello que tenéis. Cuando yo vea que, y hablo yo desde el ego, pero cuando yo pueda ver que realmente dejáis todas esas viviendas lujosas que tenéis aquí en Barcelona, justo delante de la Basílica de la Sagrada Familia, tienen un pedazo de ático de, no sé si son 200 y pico metros, con una terraza impresionante, un piso que puede estar valorado en más de 1 millón de euros, y me parece que viven 2 o 3 cargos de dentro de la iglesia. No os hace falta eso.
todas las túnicas, todos los vestidos, todos los anillos que se ven y se ven sobre todo en el Vaticano, ¿no? Todas esas vestimentas con hilo bordado de oro, todos esos anillos y sellos que llevan para marcar qué categoría o qué rango tienen de jerarquía dentro de la iglesia, tampoco es necesario. Yo creo que Dios y Jesús expusieron una vida de humildad y muchos de ellos parece que demuestren una vida de ostentosidad, que es todo lo contrario. Con lo cual, hasta que yo no vea esa parte de voluntad y de donar para poder ayudar realmente a los que lo necesitan, y no me servirá con que hacemos esto, hacemos lo otro, sino que podéis hacer mucho más de lo que estáis haciendo, no creería en esa iglesia y en quien la representa. Bueno, esto es una opinión que yo tengo y la verdad que es subjetiva y es mía, es mi verdad, es mi opinión. No tiene por qué ser solo la vuestra, pero realmente la quería exponer un poquito debido al caso de este cura pues que introducía drogas, y porque aparte, que me lo he olvidado, ha reconocido que tiene adicción a estas sustancias. O sea, con lo cual supongo que al entrar droga obtenía un beneficio. Supongo que quien movía esa droga dentro de la prisión pues le ofrecería a cambio pues X gramos o dosis de lo que sea, porque no se sabe, creo que era cocaína, pero no se sabe, pero bueno, le daría algo a cambio de que introduciera esa droga dentro de la iglesia. Y además qué mejor forma con un párroco, ¿no? Con un cura, ¿no? Que jamás nadie dudaría ni lo revisarían, porque sería algo casi como indecoroso, ¿no? O inapropiado. Pero bueno, que como os comento es mi opinión, simplemente era la curiosidad de la noticia de esta semana. Como siempre, también agradeceros a todos los que veis el canal, pediros como siempre por la dinámica de esta plataforma pues que le deis a compartir, le deis like, os suscribáis para que esto pueda llegar a más personas. Es la única intención que tengo, el que todos los mensajes, aquellos que os puedan interesar, pues lleguen a las personas que necesiten escucharlo, que les pueda servir de granito de ayuda. Que cada día os esforcéis a ser mejor personas, que intentéis ayudar a aquellos que más lo necesiten de la manera que podáis. A veces hasta con una sonrisa estamos ayudando mucho. No hace falta que sea todo material, sino con un gesto, un abrazo, una sonrisa, una palabra bonita, podemos estar ayudando a una persona. Y como siempre os digo, pues nada, desearos que el universo os entregue todo el amor que tenga para vosotros y que nos veremos en la siguiente semana. Muchas gracias a todos.